Bueno, primero, como no pudimos hacer eso mismo. Aparte, lo fantástico de esto mismo, de la coordinación de que ya lo hicimos y ahora depende y no lo podemos pegar. Mala suerte. Bueno, Bueno, buenas primero que nada, noches. bienvenidos a todos. Buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias a todos los que andan por ahí. Y bueno, continuando un poco con esto, hola Mane, continuando con las charlas a que dimos en llamar liderazgo en acción. Hoy con Serri nos sedujo el tema de introducirnos en esto de los cambios de perspectiva y óptica, disparado por el reciente fallecimiento del vocalista de Jarabe de Palo. Y en esto del depende, todo depende, que fue lo que quisimos, Se te, cu- la impronta que quisimos un poco llamar. ¿Me se te escuchás? corta, más. Medio cortado. Bueno, Ahí. ahí. Dale, dale. Era un poco a partir, la verdad que no sé qué se me pierde el enfoque. No sé qué es. Ahí, Está ahí me bien ves, así. Serri. ¿Sí? Perfecto, está perfecto. Está perfecto. Ah. Y a partir de eso mismo y seleccionando este grupo que para arrancar, que fue alguien que nuestra generación conoce, que marcó en la década del 90 el estilo, y y más allá del contexto, una persona muy joven, fallecida por un cáncer, y, y en esto precisamente la analogía de que a través de la letra del depende, todo depende de según cómo se mire, asociarlo con lo que nosotros casi constantemente lo venimos manejando, que es el cambio de perspectiva o la perspectiva referente a las cosas, ¿no? Esto que justo Eso. es lo mismo que también hace poco también estábamos trabajando el grupo de, acá es inevitable caer en el tema de la opinión del hecho y el hecho en sí, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, esto que decía Mane, que decía Marce, bueno, Mane, te traje con la mente. Esto que decía Marce, eh, para mí particularmente me marcó en mi generación, fue, Jarabe de Palo fue mi llegada a Europa, mi llegada a España y encontrarme en el 97 de mochilera recorriendo y de pronto una banda que desenfocaba, que eran unos treintañeros y yo andaba por los 22, 23 y, y que la canción decía, bueno, depende, todo depende, según cómo se mire, todo depende, ¿no? Que el blanco y el negro sea negro, que uno y uno sean dos, y, y esa canción me trajo como esto, como volver a reflexionar sobre la óptica, ¿no? Sobre la perspectiva, sobre la mirada, sobre la observación acerca de las cosas, sobre la existencia de los matices. Escuchando un poco, bueno, Pau Donés, su nombre ya de por sí es muy fuerte, porque en catalán Pau quiere decir paz. Ah, mirá, no sabía eso. Sí, sí. Es Pablo y es paz. Ah, qué Y, salado. sí, y en el correr de su vida, ¿no? Recorriendo un poco su vida, él dice que nunca pensó que sus canciones fueran a ser algo legendario, que fueran a ser algo que marcara, que en realidad él vivía y iba transcurriendo. Y entonces en un momento escribió Depende, porque él sentía que sus circunstancias dependían de algo que no sabía qué era, si era destino, si era el universo, si era un karma, pero dependía de algo, ¿no? De lo que hiciera o dejara de hacer. Por otro lado, en otro momento de su vida se sintió que estaba como aprisionado y escribió una canción que se llama Gritar. Y en la última etapa, en los últimos años, escribió una canción, que en los últimos años estamos hablando ya enfermo, hace poco, en 2017,
una que Sí, se con llama pelo Humo. corto, ¿no? Pelo corto, muy delgado, La pero apariencia con tal una cual. mirada optimista, ¿no? O sea, con esa misma mirada optimista que él resignificaba toda su historia, ¿no? Y decía, no, a mí no me tengan lástima, yo en realidad al cangrejo lo batallo, pero hoy me convierto en humo. Esa fue su última creación. En el momento donde la enfermedad lo hizo parar, sacó un libro, escribió su último disco y salió de gira. O sea, él dijo, si me voy a convertir en humo, si voy a pasar de la vida material a la vida espiritual, voy a hacerlo duro y parejo. Y, y pensando en esto, ¿no? Que en este espacio queríamos reflexionar un poco como liderazgo en acción, también me trae como esas cosas que cuántas veces nos ponemos a reflexionar o a pensar en nuestro rol de líder que las cosas son blancas o negras, que uno más uno da dos, y ya hemos comprobado que uno más uno no da dos. Y que tampoco las cosas son blancas y negras, de que hay matices, de que hay grises, de que hay diversidad, y de que es maravilloso que justamente haya tanta variedad, porque ahí está la riqueza. Entonces, un poco la idea del día de hoy era reflexionar acerca de cuáles son los depende de nuestra vida y contar un poco cómo fueron los depende que nos llevaron hasta acá para nosotros. Eh, Porque en realidad está, a ver, en esto que nosotros estamos construyendo, que va a ser, bueno, un lanzamiento, estamos haciendo cosas nuevas, creando cosas nuevas, aprovechando este espacio de intercambio, de mano a mano que tenemos todos los jueves 20 y 30, eh, dijimos, bueno, vamos a traer algunos temas, a compartir algunos temas y desde el lugar de también, a ver, ¿qué podemos aportar nosotros que lo aplicamos? Por eso es liderazgo en acción. No es solo decir, bueno, nosotros actuamos de determinada manera, sino nosotros hacemos, sentimos, pensamos y hacemos de determinada manera. Es tal cual. A mí me parece que las dos estas dos ideas atrás, que están atrás de lo que venís conversando, el tema, primero, qué bueno que sea todo depende. Hmm. Porque, claro, porque es decir, en esto de lo que venimos conversando y trabajando, de hacernos responsable, es gracias a que todo depende de cómo yo lo mire, dónde me pare, es que va a tener ese cambio de perspectiva, ¿no? Entonces, muchas veces el tema lo asociamos como una desventaja, por decirlo de una forma, y me parece que este tener en nuestras manos, ¿no? El tema de cómo yo me paro ante determinado hecho, identificando qué es lo que puedo hacer. Y a mí me parece que pasa esto que vos decías, es decir, de venir, ¿dónde está nuestro depende? Me parece que está en la responsabilidad que estemos dispuestos a asumir para cambiar ese mensaje que me está transmitiendo ese hecho, esa opinión que yo tengo. Y esa es una muy buena noticia, porque todo depende de mí. ¿No? Entonces, yo soy el responsable de que uno y uno no sean dos. Entonces, muchas veces la ignorancia, me refiero a la falta de saber, es lo que nos hace sufrir. Porque me parece que lo que te atrae está eso, ¿no? Es decir, cuando sé que eso que a mí me aqueja, entre comillas, lo que me está haciendo sufrir, me parece que muchas veces pasa por el miedo a considerar que yo no puedo hacer nada con respecto a eso. Exactamente. ¿No? Entonces, el miedo de decir, pa, y cuando me cambio de lugar, identifico que quizás no es que pueda hacer poco, sino capaz que puedo hacer todo para salir de ahí. Entonces, es fundamental esto que decías del accionar, ¿no? El liderazgo en acción, el mover y un poco lo que traíamos en esto de que el espíritu de priorizar el tema del actuar, ¿no? Sentir, pensar y hacer, pero el foco y lo más importante de esas tres patas, de esa trilogía, es el llevar
al movimiento, ¿no? De toda la idea de la emoción, pero el punto decisivo, entre comillas, como que está ahí, ¿no? Porque si no me muevo va a seguir pasando lo que está pasando hasta ahora y que en ese caso yo puedo asociar a ese sufrimiento, ¿no? Ujú. Eh, Además, en esto de aplicar el coaching humanista, ¿no? Desde nuestra mirada, el foco está puesto como en dos habilidades que son centrales, ¿no? En la escucha activa y en la mirada, o en la observación, eh, a ver, pensando como en algo asertivo o en esa observación presente, en esa observación que el otro se da cuenta que estamos mirando. Y hoy me venía una reflexión que tenía que ver con qué importante es hoy la mirada cuando estamos prácticamente en esto del lenguaje no verbal, el lenguaje gestual, ¿no? Que las palabras tienen un porcentaje mínimo en nuestra comunicación. En realidad la mayoría es lenguaje no verbal, paraverbal, gestual, y hoy estamos cubiertos por tapabocas donde los ojos, la mirada, ¿no? La observación es central. Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos paramos como líderes, como personas, y cómo interpretamos, cómo hacemos para identificar lo que el otro me está diciendo con su mirada? Solamente a veces con su mirada, porque no tenemos más que eso. Y si a esto le agregamos una dificultad más, que es que no estamos presencial en muchos casos, y estamos intermediados por pantallas, donde el resto del cuerpo no se ve, entonces, ¿cuánto depende de lo que nosotros expresemos con nuestros ojos? ¿No? Con observar amorosamente lo que el otro me está transmitiendo, lo que su mirada me está transmitiendo. Y cómo me paro yo como lideresa o cómo te parás vos como líder ante un grupo, ante una clase, ya no solo para enseñar, para aprender, para interactuar, sino para entender o captar esas miradas. Es tal cual, a mí me pasó ahora que se volvió a la clase presencial o semipresencial, me pasó de cuando nos reintegramos, tapaboca y máscara tipo de acrílico, ¿no? En la clase. Entonces, en esto que decís de la comunicación, y cuando me pidieron el feedback, que lo conversé con el director, le digo, qué increíble lo que interrumpe la comunicación 10 centímetros cuadrados de tela. Porque, o sea, es increíble, porque aparte el efecto que tiene en cómo a uno lo limita, en mi caso yo decía, no, es decir, y el tema fue decirle, mirá, voy a tener que o sacarme el tapaboca y mantener la máscara, buscarle una línea alternativa, porque en el fondo lo que había era el miedo que me generaron las dos cosas de no poder comunicar de la forma que yo pensaba que iba a comunicar y que me entendieran como quería comunicar. ¿No? Entonces es increíble eso, es un pedazo de tela, son 10 centímetros cuadrados puesto acá, ¿no? Y en esto decide también esto de la expresión y cuánto hay de la expresión en la cara al transmitir, ¿no? Al comunicar. Además, Entonces, esto, Marce, que vos traes, tiene que ver con lo gestual y con los ruidos que hay en la comunicación ya de por sí, y le estamos agregando muchos claro, ingredientes, claro, claro. ¿no? Máscara, tapabocas, y cómo eso está, a ver, ¿está siendo una limitante o no está siendo una limitante? ¿Nos están logrando entender? ¿Estamos logrando explicarnos cuando nosotros expresamos teniendo un tapabocas? ¿O estamos buscando el primer momento que tengamos para poder sacarlo? Y en esto me gustaba como, bueno, volver a recapitular pensando en todos esos depende y en cómo fueron nuestros dependes para llegar acá, que hicieron, que miradas, que momentos de atención
por ejemplo, para nosotros, cuando cofacilitamos, Claro. eh, son centrales, ¿no? Son centrales. Entonces, a mí me gustaría un poquito que contaras cómo ha sido tu depende para llegar hasta acá, cuántos dependes tuviste que sortear. Oh. Por lo menos, a ver, tenemos un ratito Sí, y un sí. poquito, es un adelanto, no les vamos a contar toda la historia, si quieren más, tendrán que seguir sumándose a nuestras actividades, pero bueno, un poco contar todo eso depende y cómo eso funcionó para vos para llegar a este momento. Yo voy a contar también un poco los míos. Y después, cómo es ese juego que nosotros siempre le decimos que es la danza de los coaches o de los facilitadores al momento de cofacilitar, sobre todo presencial, porque nosotros también nos vimos limitados en la Claro, cofacilitación que se dio 100% virtual. sin duda. Sí, sí. No, esto es como un hermano de crianza que cuando resulta siempre conversamos, yo, ¿vos te acordás cómo contás? Y siempre empieza con la frase que dice, todo comenzó cuando tenía 6 años, ¿no? Entonces, y ahora me acordé porque fue tal cual el preámbulo. Pero no, a mí me parece que de nuestro depende, tratando de resumir algo que me parece que en sí no puedo resumirlo, es en primera instancia, mi ida del ejército. En el 2015, cuando yo me voy del ejército, ahí me parece que en esto de... Los depende, me parece que están muy asociados a diferentes experiencias a lo largo de la vida de uno. Entonces, a partir de ahí jalona, el depende viene jalonado a base de una experiencia y una decisión tomada, ¿no? Entonces, en mi caso particular es la ida del ejército en 2015 y bueno, es decir, con esto de que me voy del ejército y mi idea de comenzar en ese interín y asesorado por mi señora de su momento, es decir, que la palabra tenés que estudiar algo, ¿no? Claro. ¿Cuál era el tema atrás? Porque en la interacción lo real fue, mirá, es decir, me parece que podés hacer otra cosa. Atrás del mensaje creo que estaba ahí. Y en esto que decimos, no tanto en las organizaciones en general, uno cuando está dentro tiene la óptica de ser parte de esa organización, lo que limita el horizonte, ¿no? Es como dice Dolina cuando le preguntan qué sos. No, prefiero no definirme porque si no eso limita mi horizonte, ¿no? No, Exacto. no quiero decir que soy. Puedo llegar a ser todo. Entonces, y eso inició que, en mi caso, decidiera por estudiar en la ORT. Entonces, eso fue, el depende pasó por dejar un lugar que hacía 20 años que estaba, fue como todo junto, ¿no? Porque en esto de la integralidad y todo, es decir, está todo en el mismo lugar y todo mezclado con todo, ¿no? Porque ahora hace poco me decían, no, pero el tema es que esto no es, esta conversación me decían, no es una conversación personal, es una conversación profesional. Y yo, bueno, partamos la base, es decir, es todo personal. Claro, ¿no? Entonces, en esto, claro, yo lo aprendí a eso. Entonces, esa ida dejada a un lugar de 20 años, un lugar con sus particularidades, como todo, y después reinsertarme, en mi caso, desde el ámbito académico, con compañeros de diferentes generaciones, con métodos de los cuales yo no tenía, que eso genera mucho miedo, ¿no? Es decir, sentarme a conversar en un aula, en un contexto académico, con otras profesiones, es decir, con compañeros, mujeres, que yo venía, en el caso de la institución de hombre, y siempre que en el ámbito que estudié eran la generalidad hombre, y después todo nuevo. Es decir, entonces me parece que el depende está muy asociado a la decisión tomada en base a un cambio. Entonces, en ese sentido, bueno, más allá de los detalles, ahí es que cuando te conozco a ti, que das la clase en la materia de Dirección de Recursos Humanos en la ORT, y ahí comenzó, no sé, como decían, una serie de hechos totalmente causales, que ahora los sé causales, en su momento los supuse casuales, ¿no? Y bueno, llegó a que nos conociéramos en ese ámbito académico y después la vida nos fue juntando y fue poniendo gente entre nosotros para que termináramos y llegáramos a lo que hoy estamos nosotros siendo FTD, ya hace en los hechos formalmente ponerle 2 años, pero creo que tiene un tiempito más de gestación, ¿no? Exacto.
combinando esto con experiencias laborales juntas, conjuntas como fue en la Intendencia, es decir, pila de detalles que contribuyeron a que se fuera formando de a poco, que cuando es como, en esto que vos traes mucha inclusión al taller, cuando mirás para atrás, ¿no? Cuando, en esto también del cambio de la perspectiva, de que las cosas no las identifico cuando las estoy transitando muchas veces, sino cuando las pasé y miré para atrás y ahí la vi, ¿no? Entonces, también eso habla de la perspectiva y del lugar que tomo con respecto a las cosas, ¿no? Entonces, esa serie de cosas, entre comillas, me parece que el denominador común y lo que lo hace trascender es que son experiencias, ¿no? Entonces, el valor de la experiencia es lo que va dejando esa huella y de alguna forma que es el aprendizaje, ¿no? Creo que me parece que, me acuerdo una vez que estábamos, no sé si fue en el taller de Lego, que yo no sé si fue con Anita, que estábamos conversando y en esa pequeña tertulia se así, lo que pasa que estamos conversando y yo, no, lo que pasa que es como, nunca hice esto. Esto que estoy haciendo no lo hice nunca. Eso es aprendizaje. Entonces, cuando uno lo aprende, es decir, por definición empezaste a hacer algo, a sentir algo que antes no lo sentías ni no lo hacías. Ahí está el aprendizaje derivado en esto como lo conseguimos nosotros desde la experiencia, ¿no? El empirismo que está atrás de lo que hacemos. Entonces me parece, es un poco con esa, nos conocimos en la universidad, en ese contexto, llegamos a compartir actividades laborales juntas, después en su momento vos ya venías con un proyecto que me invitaste a participar de él, y bueno, el tiempo y sus carambolas, como dice el cantante, nos llevó a que, bueno, termináramos trabajando juntos y estableciendo este vínculo que es lo que nos hace llevar adelante FTD. Es decir, obviamente que faltan 99% de las cosas, pero imagino que eso es el mismo porcentaje de la que te va a faltar a vos cuando lo cuentes. Sí, y sí, porque es eso, ¿no? Hablamos de la perspectiva, de la mirada, de la observación y de cómo depende en qué momento la hago para darle el significado que quiero darle, ¿no? Entonces, esto de mirar para atrás, vos llevaste como al punto de inicio, que fue esa llegada a la clase, ese compartir, esa mirada de una clase mayormente mujeres, dos, tres varones, un Marcelo rapado, recién salido del ejército, ¿no? Con un cambio absolutamente hasta gestual, diferente, con una mirada bien analítica, bien crítica, detallista, ¿no? Y ese rol que en ese momento me tocó jugar. Eh, Siempre creo que para mí la docencia fue como un jalón, fue uno de los dependes más fuertes que tuve en mi vida, ¿no? O sea, sabía que me encantaba, amo la educación y toda instancia donde yo puedo participar, que sea educativa, es como central en mi vida. Entonces, ese momento fue como un antes y un después. Primero porque también debutaba en una universidad privada, determinadas características, con otras condiciones, porque venía de honrar el espacio de trabajo en una universidad pública, en una universidad llena de gurises y gurisas, donde uno a veces pierde esta perspectiva, pierde la observación, la mirada detallada. Por eso hoy hablaba, ¿no? de la importancia del observar más que del ver o de mirar, porque parece que quedan perdidos y hoy me sigo encontrando con exalumnos y digo, ¿y de dónde? ¿En qué lugar? O estaban los que estaban en el fondo y estaban muy en otros, los que estaban adelante de todo y estaban bien presentes. Y bueno, y me encuentro en un contexto distinto, dando clases ahí y con un desafío por delante que era gestionar una entidad pública, un organismo público con mucha gente y con muchos desafíos, ¿no? Porque además venía de esto que vos le llamás los jalones. El otro depende fue que yo estaba viviendo, me mudo a vivir
acá afuera, a este departamento, y decido que también mis cambios sean trabajar para esta comunidad, trabajar en este espacio, y bueno, y ahí me integro con una ganas de poder armar equipo, y hago esa invitación. Y en esa invitación te sumaste, ¿no? Y te sumaste a ese equipo y a recorrer un departamento, a conocer gente, a ver experiencias y a mirar, que también fue algo, por eso hoy reflexionaba en esto del mirar, del observar, de la perspectiva, en las recorridas, ¿no? Como jefa de recursos humanos en ese momento, directora de recursos humanos, pero observar a cada una de las personas con las que uno trabaja, ¿no? Me acuerdo que de las cosas que más decían es jamás en 30 años que trabajo acá en este lugar, que en este caso era un cementerio, nunca vino nadie, siempre supimos que existía un director por los comunicados, pero nadie vino a vernos. Y nosotros que somos coach y trabajamos con la ontología del lenguaje, cuando alguien te dice que no lo ve, es porque pasa desapercibido, no existe para el otro. Y era como algo para mí incomprensible, o sea, realmente era como, ¿cómo que no existe? Claro que existe, y usted ocupa un lugar súper importante en lo que es esta organización. Entonces, eso fue como otro jalón, ¿no? Otro depende bien importante. Y, y también en ese momento decido dejarlo. Y ese día que tuvimos la despedida, porque se dieron muchos cambios donde vos te ibas, también de la organización, yo me fui un tiempito después. Ese momento que tuvimos los cuatro, ¿no? Patricia, Silvina, vos y yo, donde lo único que teníamos era la mirada, las emociones y la presencia bueno, es un hasta pronto, no va a ser un definitivo, ¿no? Y sigue, ¿no? Y la vida transcurre y pasan 500 cosas y te sumás a un taller donde trabajamos con Julia sobre creatividad. Exacto, exacto. Eh, ¿No? ¿Te Sí, acordás? sí, Bueno, sí, me acuerdo clarito. ese taller fue un taller como bien significativo porque era para nosotros, bueno, venía mi amiga, la Rosarina, con la que nos gustaba trabajar en todos estos temas de creatividad, de innovación, de trabajar con las personas, de sacar lo mejor, de buscar su potencial. Y vos estabas ahí dando vueltas y nosotras estábamos haciendo un asesoramiento en una empresa en el interior del país, ¿no? Teníamos que... Y otro jalón más, otro depende, ¿no? Depende de qué, de las circunstancias de la salud. Me toca que me tengo que operar. Y sencillito, ¿no? Yo dije, no pasa nada, esto es un mero trámite, en una semana estoy afuera, el próximo taller nos vemos. Uno propone y los doctores disponen. Entonces, no había chance. Y charlando con Julia, bueno, viendo a alguien que tuviera un perfil similar, una sensibilidad similar, que estuviera formado y preparado para encarar desde lo docente también, que pudiera manejar, porque la petiza no manejaba, había que llegar a 33, ¿no? Y había que ir y volver. Y también para mí fue como un aprendizaje, porque fue, bueno, ¿y vos a quién querés? ¿Con quién te gustaría trabajar? Y con Marcelo. Me dice, porque Marcelo entiende un poco de nuestra lógica, mira con nuestros ojos, y ahí Marce se integra y empieza como a rodar esa pelota entre los tres, hasta que, bueno, que Julia decide ya más que nada fincarse allá, quedarse en Rosario, no viajar, y nosotros le tuvimos que dar forma a esta nueva dupla, y dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a dar forma? Continuando con esta mirada integral, con esta mirada holística, con esta mirada humanista, donde nosotros sabíamos que queríamos trabajar desde otro lugar. Y ahí fue que dijimos, vamos a darle para adelante,
y vamos a crear, a emprender con propósito, con un sentido. O sea, no era vamos a crear una consultora igual a todas las demás, ni ahí. Nosotros lo que queríamos era dejar nuestra marca, hacer algo diferente, y bueno, y nuestro nombre fue como, surgió por todos los depende que hay en el camino, que decíamos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tratamos de conectar a las personas para que se encuentren primero consigo mismas, para que se conozcan, para que sientan, sentir, para que piensen qué es lo que quieren de su vida, cómo lo quieren hacer, que se hagan las preguntas exactas y sobre todo para que hagan. Y ahí dijimos, bueno, sentir, pensar y hacer. Feel, think, do. Y bueno, y quedan muchos depende por el camino y muchos Por más por supuesto. venir. No, sin duda, sin duda. Y esto que está bueno que trajiste también, porque para mí fue fundamental el tema en cuanto a que me parece que está muy materializado en esto del ejercicio de la docencia, ¿no? A mí, por ejemplo, un jalón, un depende, es el ejercicio de la docencia que tengo en UTU. Eso es un jalón que yo lo arranqué en el 2016 y comenzar a dar clases allá desde para el lado de Paso Molino, en esto del interín, el docente cuando comienza a trabajar es un poco el pescador con calderín, ¿no? Porque empezás a seleccionar, no elegís horas, vas a que te den la que hay. Lo que hay, claro, lo que va quedando. Claro, entonces generalmente la gente presupone que lo que queda es lo peor. Pero en esto de las Mm, suposiciones, muchas veces son las que más nos enseñan y de las cuales más aprendemos, ¿no? Entonces, es una suerte. Yo la verdad que agradezco mucho la posibilidad de poder comenzar ahí, porque también fue un depende muy importante, más allá del ejercicio de la actividad, sino con esto de mantener la perspectiva de dónde pretendemos hacerlo, lo que hacemos, que con esto que decía del depende de mí y no depende todo de mí, ¿qué depende de mí? ¿No? Entonces, en esto que vos decías, muy lindo esto que a vos pasó con el tema cuando fuimos con Julia solo allá a Rosur, es decir, el depende organicé, pero también cuando mi depende está, a ver, dejá o pasá, y el accionar puede estar materializado por eso. Creo que lo charlamos inclusive el sábado en el grupo, ¿no? De que la acción puede ser dejar de hacer algo. Entonces, exacto, ¿no? exacto. Entonces, es fantástico, y en esto no lo quería por esto mismo que trajiste, que el tema de la docencia me parece que es fundamental en los procesos de aprendizaje, y en esos contextos donde identificar esos pequeños detalles para reconocer esos depende, ¿no? Porque me parece que tener claro, y me parece que nosotros lo tratamos de materializar en esto que, como decía, cuando empezamos a darle forma a FTD, una de las cosas que decíamos era buscar esto, ¿no? Es decir, que sea particular, y lo identificamos de la gran diversidad de todo, porque eso es lo que define nuestra caja de herramientas, ¿no? Es decir, la caja de herramientas nuestra es tan particular por todo lo diverso que es. Exacto. Entonces, Y que entonces no permite, no deja ni siquiera encajonar en una disciplina. A ver, ¿es ontológico? ¿Es gestáltico? ¿Qué coaching hacen ustedes? ¿Es humanista? Bueno, es todo y más, porque en realidad es, depende de nosotros, depende de las circunstancias que nos rodean, depende del grupo que se va formando, depende de la gente que va llegando. Depende de cómo estemos nosotros, de cómo esté nuestro entorno. Nosotros habíamos empezado a dar la habilidad de estrés, el curso de formación de facilitadores y facilitadoras, en un contexto de reciente pandemia, de ahí, ¡pum!, acaba de salir, y al otro día teníamos el primer taller y a reconfigurar todo y a pasarnos a un lugar, a un espacio virtual. Y hablábamos de esto, de la importancia de la mirada y la observación en la cofacilitación, ¿no? A veces cuando me ha tocado, por ejemplo, o dar clase, o dar talleres, o facilitar talleres para mandos medios, o gerentes, y su mirada es como la única mirada válida, ¿no? La mirada direccionada. Y la pregunta es, ¿pero vos le preguntaste a ver qué es lo que ellos piensan? ¿Pero vos le preguntaste qué es lo que ellos sienten?
¿Hay algún momento donde vos permitís ese ida y vuelta, ese feedback? ¿O realmente creés que tu mirada es la verdad revelada? Por eso nosotros siempre trabajamos en esto en los talleres, eh, la, el cambio de perspectiva, el cambio de lentes, el cambio de óptica. Nos cambia la mirada como observador y observadora. Es, Este, es la fantástico y en esto que realidad deja de ser la que nosotros vemos, sino la que vemos con el entorno también. y lo fantástico que tiene, que nosotros resaltamos, que no hay marcha atrás, ¿no? Ajá, Me parece que lo grandioso de lo imperativo del cambio es que no permite dar marcha atrás. Después que exacto. cambiaste de frente, ya está. Y en esto que traías de este cambio de enfoque, inclusive que se da mucho en los líderes, es decir, que buscando formar una organización, una empresa, un grupo, es decir, bueno, quiero formar esta empresa. Y ese cambio lleva a que lo primero que tenemos que hacer, lo que nosotros hacemos, es formar un equipo, que ese equipo me va a formar la empresa. Claro, Entonces, ese cambio también pasa por ahí, por esos cambios de visión y esos cambios de... ¿Qué era lo que hablábamos? Es decir, el foco en el cambio de la mentalidad, ¿no? Porque me parece que habla de ujú, eso, es decir, cuando yo cambio la perspectiva, cambio el foco, cambio mi forma de ver las cosas. Cambio y identifico en esto, pero claro, es lo que vos decía, es decir, si yo pienso que lo que digo es la verdad revelada, quizás no sea un tema de gestión ni de proceso, no sea más un tema de humildad o de sacar un poco de menos soberbia, por ejemplo. Entonces, es lo que decimos, es decir, cuando nosotros empezamos a sacar raya y le empezamos a sacar la historieta, son tres cosas, cuatro cosas que exacto, necesitamos, ¿no? exacto, Entonces, esto es lo exacto, del fly, ¿no? Lo del banner, ¿no? Es decir, cuando está enfrente a otra persona, un alma humana, lo único que tenés que ser es otra alma humana, como dice Jung. Entonces, si vas y es honesto el análisis o la posición, eh, te lleva ahí, te lleva ahí. Entonces, eso depende, está en cómo uno vea esa realidad, ¿no? Y a sabiendas de esto que vos decías, del sistema abierto que representamos. De, En nuestro funcionamiento, en nuestro sistema de trabajo, nuestro método de trabajo, porque nosotros hemos elaborado un método de trabajo que, a ver, que juega como, que los roles son fundamentales y poder cambiar de lugar en los roles, porque cambian nuestra mirada. Eh, Va a depender muchísimo si yo estoy facilitando sola, si estoy facilitando en una empresa grande donde las personas vienen porque fueron mandadas, como nos ha pasado, o vienen porque en realidad tienen ganas de participar de un proceso. Depende si estoy facilitando con otro o con otra, porque ahí no es solo mi mirada, sino qué es lo que está mirando el otro, cómo lo está mirando el otro, cómo nosotros nos comunicamos. A nosotros nos pasa en los talleres que, por ejemplo, arrancamos diciendo, miren que no nos reímos de ustedes, nos estamos exacto. riendo de que están llegando al darse cuenta. O sea, cada vez que ustedes hacen el insight, ¿no? Llegan a la respuesta a la pregunta que se hicieron, nosotros nos miramos y decimos, alcanza con eso para entender, bueno, bien, vamos bien, ese es el camino. Y después, el otro rol que para nosotros es central es la posibilidad de tener un observador. No es lo mismo estar en el círculo, no es lo mismo participar del grupo que estar observando, ¿no? Y tenemos, por suerte, la posibilidad de que quienes hacen toda la formación de facilitadores y que después pueden seguir la formación profesional para recibirse de coaches, tienen la posibilidad de pasar por todos esos roles, por todos esos lugares, porque la riqueza de la observación y la observación sacada la historieta, sacada el juicio, sacada las suposiciones, sacada la interpretación, cuando nos dicen somos seres interpretativos, obviamente interpretamos la realidad que se nos va presentando. Lo que tenemos que tratar de hacer es poner el foco en los hechos y no en la interpretación de los hechos.
porque los hechos son los hechos y no van a cambiar. Lo que va a cambiar es nuestra mirada y nuestra interpretación de esos hechos. Por eso, ni todo es tan blanco, ni todo es tan negro, ni uno y uno siempre da dos. Y, No y- sé, y- y- y es tal cual. Y en esto que decía más y de los roles, el tema de esto de que el liderazgo o de esta persona que lidera, que la acción es esto de la facilitación, esto, ¿no? De contribuir a que fluya el proceso, ¿no? Es decir, empezar a eliminar los obstáculos del proceso que se van dando por sí. El líder tiene que confiar en que va a emerger el camino. Va a emerger, el proceso, el equipo va a comenzar a fluir, él va a guiar y va a acompañar, y en esto de la facilitación me parece que esa acción muchas veces pasa por empezar a sacar, ¿no? A identificar, está alto, esto es un palo que estás metiendo en la rueda, alto, esto, es decir, ¿no? Vamos por acá, o ver, preguntate esto, o tratar de inducir a que se haga la pregunta indicada, la correcta, la oportuna, ¿no? Es decir, que muchas veces, es decir, esa pregunta honesta que en el fondo, en esto que decíamos inclusive el sábado, es descubrirla, porque me parece que atrás todos sabemos cuál es. No la claro. estamos inventando, la estamos descubriendo, ¿no? Ya está ahí. Entonces, el líder en esto que decía, tiene que estar en el equipo, tiene que estar ahí, y esa facilitación como que permite que se vaya moviendo, transmitiendo esa confianza para que se pueda convivir con la incertidumbre que genera el aprendizaje. Entonces, Exacto. eso me parece que el tema de la facilitación como la acción quizás hasta primordial de este líder que pretenda participar o interactuar en cualquier equipo, ¿no? ¿Y qué diferencia a ver, de un proceso terapéutico, psicológico, se diferencia de una consultoría, ¿no? O de una Claro. mentoría, donde estrictamente te van guiando, te llevan, pero de alguna manera también te dicen mucho de las recetas, ¿no? Y eso nosotros nos dijimos, nosotros no vamos a dar recetas, nosotros vamos a orientar en el descubrimiento. O sea, acompañar en el proceso de descubrimiento, en el despertar de esa persona, porque las respuestas están. A ver, y el diferencial que tiene con cualquier otra metodología que esté hoy en día para nosotros en el mercado tiene que ver más que nada con el dar la oportunidad de que viva la experiencia, que pase por el cuerpo. Hoy agarrás cualquier manual, entras a internet, te fijás, te compras un libro y está todo ahí. Pero si no lo vivís, si no lo experimentás, ese depende va a quedar como una gran interrogante, ¿no? Nos están quedando más o menos unos 15 minutos. Claro. Yo, yo quería contar una frase que me gustó y que la escribí hoy estando ahí como en las vueltas en el ómnibus, que son como mi oficina portátil y de inspiración, retomando el regreso a esta nueva realidad, a esta nueva mirada de esta realidad, y que la sinteticé en esto: el lenguaje no verbal es el lenguaje de la mente inconsciente. Es mi forma de ver el lenguaje de la verdad emocional. Es el lenguaje que comunica los estados emocionales de las personas. Por eso creo que pensar en cuáles han sido los mojones o cuáles han sido esos darse cuenta, nos llevan sí o sí a entender que hay cosas que vamos a poder controlar y hay otras que no vamos a poder controlar. Y que lo mejor que podemos hacer es fluir con las circunstancias y en los momentos de incertidumbre también pedir ayuda y dejarnos acompañar. Ver que alguien nos tienda una mano, que alguien nos escuche, que alguien nos ayude a mirar la situación desde otra óptica, ¿no? A cambiar de lugar. Y, y bueno, no sé, me gustaría ver si hay alguna pregunta, si hay algún comentario alguien que quiera compartir, porque ¿cómo es para ustedes también esto de, de parar, de detenerse, de observar? ¿En alguna vez se pusieron a pensar cuáles son sus dependes? ¿Cuáles han sido sus mojones? ¿Cuáles han sido las circunstancias que los han hecho como detenerse
tomar la pausa, reflexionar, sentir qué es lo que están viviendo en esto de el lenguaje inconsciente de la verdad emocional, porque lo único que tenemos es eso que sentimos. Y a partir de ahí, ¿cómo lo materializo y lo paso a la acción? Bueno, quiero hacer esto, ¿cómo lo paso a la acción? Está bueno esto que traías mientras esperamos si alguno comenta ahí, de que esta escucha y observación tiene que arrancar por uno. Uh -huh. El primero que tengo que mirar y escuchar es a uno. Entonces muchas veces, entre vergüenza, miedo a la respuesta, pretendemos, bueno, voy a buscar, tengo que escuchar mucho, el primero soy yo. Entonces, muchas veces decir, empezamos y tener claras esas prioridades para que me permita precisamente esto identificar, ¿no? Es decir, que mucha gente lo asocia indefectiblemente al egoísmo puramente y nunca lo miramos como autoconocimiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en esto del cambio también de eso, ¿no? De cambiar ese, a ver, y en esto conceptual que también tratamos de, porque hay indicadores, porque hay es decir, cuando venimos los procesos tienen métricas, tiene un tiempo en el cual hay que hacer algo en determinado momento, estoy tratando de alcanzar un resultado, no es esto que decíamos, ¿no? Exacto. No es esto que, pum, que no sé qué, y bueno, he expirado, me siento abajo y que caiga todo. Lo que pasa Que es que el llegue cambio la punta, como cuando hablábamos con Manuela o con alguna de las que están relacionadas, las entrevistas que hemos tenido en las tertulias con el arte. No, todo bien con la inspiración, pero la inspiración hay que trabajarla. Todo bien con la creatividad, pero hay que trabajarla. Todo bien con la observación, pero hay que trabajarla. O sea, no es osmosis, no es que todo llega. Exacto, acá mira, acá Fabián pone, decir, me pasó cuando aprendí mis bordes de caja y pude identificar claramente cuál es mi zona de confort y dónde es mi horizonte, dónde quiero llegar y cómo salgo donde me siento cómodo. Entonces, claro, autoconocimiento, dónde estoy, cuál es mi zona de confort que siempre repetimos y no lo cansamos, que es una zona conocida, no necesariamente cómoda, es decir, intentar identificar, ¿es miedo al cambio o miedo a hacer lo que tengo que hacer para cambiar? ¿No? Es decir, y sí, voy a cambiar y se va a empezar a mover todo el entorno, porque yo me estoy moviendo, yo estoy cambiando, entonces mi entorno va a cambiar. Y entonces... Porque somos un sistema, porque no estamos aislados, porque me muevo yo y se mueve todo a mi alrededor. Y si yo empiezo a facilitar como encargada de recursos humanos, como líder de un equipo, como coach deportivo, no importa dónde estoy desempeñando, nosotros hemos trabajado en procesos en ONG, hemos trabajado con mujeres víctimas de violencia basada en género, no importa quiénes sean los destinatarios, porque en el fondo, y siempre en lo central, somos personas. Y a todos nos va a pasar lo mismo, a todos nos pasa lo mismo, a todas nos pasa lo mismo. Más tarde o más temprano, lo único que hay que hacer es ayudar en el descubrimiento, me parece que va por ahí. Exacto, y lo bueno de esto que decías de lo que traías que no deja de estar atado con esto que, por ejemplo, cuando lo tocamos el tema del cambiar y lo que decía Alonso Puig por ahí, los tres aspectos, ¿no? Es decir, tengo que tener una estrategia, ¿no? Tengo que estar motivado para cambiar y después tengo que tener la disciplina para hacer lo que tengo que hacer para cambiar. Entonces, es esto, sí. Es decir, entonces, y ahí es donde entra mi organización, mi planificación, que siempre decimos que el buen planificador es aquel que está dispuesto a cambiar apenas cambie la situación. Entonces, pero está bien si pasa lo que planifiqué y también está bien si no pasa lo que planifiqué. Entonces, ese cambio de mentalidad, que no hay más que pasa por ahí, y que no tiene nada que ver con no planificar, no tiene nada que ver con no organizar, no tiene nada que ver que no estoy en búsqueda de un resultado, ni tener una métrica, un indicador que me vaya ayudando cuanto antes, cuanto más rápido sea, si vengo bien o no. Entonces, ahí identifico cuánto hay que, qué quiero realmente y qué no quiero. Ahí muchas veces ¿no? Se me hace figura que, la verdad es que no quiero, no estoy demostrando que quiero esto. Exacto. Entonces, por satisfacer capaz todo esto que traía Fabi con respecto a
al sistema de creencia, ¿no? Y empezar a satisfacer necesidades quizás ajenas, no dejo de priorizarme cuando el primer indicado para poder cambiar y a su vez contribuir al entorno, porque muchas veces no asociamos a eso, ¿no? En esto de asociar, no, tengo que estar bien para poder ayudar, acompañar, fluir, como traen por ahí. Es decir, entonces hay mucho de concepto y aclarar y sacar la historieta de esas cosas que muchas veces son víctimas de mala prensa, a veces, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, Fabi trajo un tema que lo vamos a encarar. La próxima charla va a ser el jueves que viene. Capaz que tenemos algún vivo cortito ahí como para plantear algún temita de acá el jueves que viene, pero los fijos para seguir hablando de liderazgo en acción van a ser los jueves 20 y 30 por acá. Creo que el próximo, salvo que cambien las circunstancias, porque nosotros aplicamos la agilidad muchísimo y habíamos pensado una línea temática y bueno, por suerte las circunstancias se van dando y nos hacen parar y recalcular, diría la española, recalculando. La próxima puede ir por el lado del darse cuenta y bueno, y en alguna de nuestras charlas va a ir también esto de que nosotros le dimos llamar y que también tomamos de lo que trae el Gestalt Coaching, que son los bordes de caja, o meter un poquito de mano en conocer nuestro sistema de creencias, que son esos gatillos mentales que nos limitan, que son esos anclajes dependiendo de cuáles sean las escuelas, pero son anclajes mentales que nos tiran para abajo, nos sacan de foco y no nos permiten justamente lo que nosotros hacemos con la facilitación, que es buscar, enfocar, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Ese Despejar, concepto. despejar para enfocar. Bueno, una cosa por vez. Ahora me tengo que enfocar en esto. Hago esto y lo hago de esta manera, sigo un método y también fluyo con las circunstancias, sabiendo que en el fondo hay una parte mía que es un aporte que lo tengo que dejar a las circunstancias. No hay más. Así Es que tal bueno, cual. si no hay... Un poco esto que contribuyó que decía Sime Fernández, que está ahí, un mensaje de Ajá, que el COVID, la pandemia, Amane dice, es un depende ineludible, ¿no? En esto, exacto, exacto, ¿no? exacto, En esto exacto. de buscar esto, por ejemplo, sí me dice, una alegría haberlos conocido igualmente, muy linda la historia que compartieron, muy inspiradora, me parece que el tema, como que es la inspiración, ese efecto de cuando uno comparte una experiencia, no hay forma, no se puede copiar la forma que uno transmite una experiencia por más que el hecho sea el mismo, ¿no? Entonces, esa impronta me parece que es lo que, en resumidas cuentas, pues inspira y es otra forma, ¿no? Lo que decimos es otra forma, hay miles, pero Exacto. en Esta es la esto de... nuestra. Exacto, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y me parece en esto de la diferenciación en cuanto a ese concepto, ¿no? Que es la nuestra, es la nuestra Exacto. y ta, y no hay Me mucho quedo más. con, me quedo con el COVID, es el depende ineludible. Sin duda. Gracias, Mane, por esa frase, porque creo que ha sido un mojón para muchos de nosotros, y ese depende, ¿no? En esto de la ontología del lenguaje, esa palabra, cómo resignifico de ahora en más muchas cosas, desde lo laboral a lo personal, pero va a depender de si hago esa pausa para sentarme, reflexionar y contactar con eso. Eh, para cerrar, antes de que se nos acabe el Sí, tiempito, sí, sí. invitarlos para el domingo. Tenemos la charla con Marcia, que Marcia, bueno, viene de Brasil, va a hablar en un portuñol lo más llevadero posible y va a Es ser por Zoom. realmente enriquecedora porque va a hablar ella le puso la radicalidad del vínculo en la prevención de salud.
y nosotros estamos invitando a todo el mundo, padres, madres, educadores, docentes, y todos aquellos que se quieran sumar, nos mandan un mensajito y se anotan porque quedan unos pocos lugares para lo que es va a ser por Zoom, les Ahí tenemos que va, exacto. pasar, ahí está, les tenemos que pasar el link para ingresar por Zoom, y el tema de la salud en el concepto de la importancia, como si la traducción de a radicalidad, como le puso ella, la radicalidad, la raíz del salud, de la salud o del bienestar, va a estar dado por el vínculo, por el vínculo. Docente, estudiante, padre-hijo, pareja, el vínculo es la raíz de cualquier proceso de sanación. En los procesos grupales de acompañamiento también es, por eso nosotros siempre agradecemos a cada uno y a cada una que llega, no solo para acompañarlos, sino también en las etapas de formación, porque nos sentimos felices de poderles transmitir y que mañana haya más gente que pueda derramar esta filosofía. Así que bueno, el domingo a las 11 por Zoom, esperamos las últimas inscripciones, nos avisan, les pasamos por correo el form y así les hacemos llegar el link. Y el jueves que viene seguimos con otro capítulo, otro episodio de Liderazgo en Acción, Exacto. ¿no? Nos vamos, que ya me avisó que falta un minuto esta tecnología tan avanzada. Eso, nos vemos la semana que viene. Y el Chao, muchas domingo por gracias. Zoom. Chau, chau. Eso, cuídense.